Bienvenidos a la lectura del Chaitanya Charitamrita, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kaviraj Goswami y traducida por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos leyendo la sección Madhya Lila, pasatiempos intermedios del Señor. Capítulo 24. Las 61 explicaciones del verso Atma Rama. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, el horizonte oriental por donde salió el sol del verso Atma Rama. Él manifestó sus rayos en forma de distintos significados y de ese modo disipó la oscuridad del mundo material. Que Él proteja el universo. Toda gloria al Señor Chaitanya, toda gloria al Señor Nityananda, toda gloria a Advaita Chandra y toda gloria a todos los devotos del Señor Chaitanya. A continuación, Sanatana Goswami se tomó de los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y humildemente le hizo la siguiente petición. Mi Señor, he escuchado que en el pasado, en casa de Sarvabhauma Bhattacharya, tú explicaste el verso Atmarama de 18 formas distintas. Incluso aquellos que están satisfechos en el ser y libres de la atracción de los deseos materiales externos, sienten atracción por el servicio amoroso a Sri Krishna, que posee cualidades trascendentales y realiza actividades maravillosas. Hari, la personalidad de Dios, se llama Krishna debido a que posee unas cualidades tan trascendentalmente atractivas. He escuchado esa maravillosa historia y por eso siento mucha curiosidad por escuchar de nuevo tu explicación. Si tuvieses la bondad de repetirla, me sentiría muy complacido de escuchar. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó, yo estoy loco y Sarvabhauma Bhattacharya también lo está. Por eso aceptó mis palabras como si fueran la verdad. No recuerdo qué dije en aquella ocasión, pero si gracias a tu compañía me viene algo a la mente, lo explicaré. Generalmente, por mí mismo soy incapaz de dar ninguna explicación, pero por la influencia de tu compañía puede que se manifieste algo. En ese verso hay 11 palabras muy claras, pero cuando se estudian por separado, en cada palabra brillan diversos significados. Los 7 significados de la palabra Atma son la verdad absoluta, el cuerpo, la mente, esfuerzo, firmeza, inteligencia y naturaleza. Las siguientes palabras son sinónimos de Atma, cuerpo, mente, verdad absoluta, características naturales, firmeza, inteligencia y esfuerzo. La palabra Atmarama se refiere a alguien que disfruta de esas 7 cosas. Más adelante enumeraré a los Atmaramas. Mi querido Sanatan, primero escucha el significado de las demás palabras comenzando con la palabra Muni. Primero explicaré sus significados por separado y luego los combinaré. La palabra Muni se refiere a alguien que es reflexivo, a alguien grave o silencioso, un asceta, a quien mantiene grandes votos, a alguien que está en la orden de vida de renuncia y a un santo. Esos son los significados de la palabra Muni. La palabra Nigranta se refiere a alguien que está liberado de los nudos materiales de la ignorancia. También se refiere a quien no tiene el menor contacto con los principios regulativos establecidos en las escrituras védicas. También se refiere a quien no tiene conocimiento. Nigranta se refiere también a la persona inculta, de bajo nacimiento, de mala conducta, desregulada y que no siente respeto por las escrituras védicas. La palabra se refiere también al capitalista y a quien carece de riquezas. El prefijo ni se puede usar en sentido de indagación, gradación, construcción o prohibición. La palabra granta significa riquezas, tesis, composición. La palabra urukrama se refiere a alguien cuyo krama, paso, es muy largo. La palabra krama significa avanzar el pie hacia adelante,
es decir, dar un paso. Krama significa también poder, temblor, método sistemático, argumento y ataque violento que se hace dando un paso adelante. Fue así como Vamana hizo temblar los tres mundos. Ni siquiera un erudito que sea capaz de contar todos los diminutos átomos del mundo material podría contar las potencias del Señor Vishnu. En la forma de la encarnación Vamana, el Señor Vishnu, sin que nada se lo impidiese, capturó todos los planetas, desde la raíz del mundo material hasta Satyaloka. En verdad, con la fuerza de sus pasos hizo temblar todos los sistemas planetarios. Mediante su aspecto omnipresente, la Suprema Personalidad de Dios ha expandido toda la creación material. Él sostiene y mantiene toda esta creación mediante su potencia extraordinaria. Él, mediante su potencia conyugal, mantiene el sistema planetario conocido con el nombre de Goloka Vrindavan. Con sus 6 opulencias mantiene muchos planetas Vaikunthas. La palabra Urukrama se refiere a la Suprema Personalidad de Dios que, mediante su potencia externa, ha creado perfectamente innumerables universos. Esos son los significados de la palabra Krama. Se emplea en sentido de potencia, disposición sistemática, paso, moverse o temblar. La palabra Kurvanti significa ellos hacen algo para otros, pues es una forma del verbo hacer, que indica cosas hechas para otros. Se emplea en relación con el servicio devocional que se debe realizar para satisfacción de Krishna. Ese es el significado de la palabra Kurvanti. Las terminaciones del Atmane Pada se emplean cuando el fruto de la acción repercute en el agente de verbos que llevan un indicativo ñ o un acento svarit. La palabra hetu, causa, significa que una cosa se hace con algún motivo. Hay 3 motivos posibles. Se puede actuar para disfrutar personalmente del resultado, para obtener alguna perfección material o para alcanzar la liberación. Tomamos primero la palabra bhukti, disfrute material, que es de ilimitada variedad. Podemos tomar también la palabra siddhi, perfección, que tiene 18 variedades. De forma similar, la palabra mukti tiene 5 variedades. El servicio devocional sin causa no está motivado por el disfrute sensorial, la perfección o la liberación. Quien se libera de todas esas contaminaciones puede supeditar a su control al Señor Krishna, el cual es muy divertido. La palabra bhakti, servicio devocional, tiene 10 significados. Uno es sadhana bhakti, la práctica del servicio devocional conforme a los principios regulativos. Y los otros 9 son variedades de prema bhakti, amor extático por Dios. A continuación, se explican los signos del amor por Dios, que se pueden dividir en 9 variedades, comenzando con la atracción y extendiéndose hasta el amor extático, llegando finalmente al amor extático más elevado, Mahabhava. La atracción por Krishna de los devotos que están en el plano de neutralidad aumenta hasta el amor por Dios, prema, y la atracción de los devotos en el plano de servidumbre aumenta hasta el apego espontáneo, raga. En Vrindavan, los devotos que son amigos del Señor pueden aumentar su amor extático hasta el nivel de anuraga. Los amantes, con cariño paternal, es decir, el padre y la madre de Krishna, pueden aumentar su amor por Dios hasta el límite de anuraga. Las gopis de Vrindavan, que están apegadas a Krishna con amor conyugal, pueden aumentar su amor extático hasta el nivel de Mahabhava, el amor extático más grande. Estos son algunos de los gloriosos significados de la palabra bhakti. Por favor, escucha el significado de la palabra Itam Bhuta Guna, que aparece en el verso Admarrama. Itam Bhuta tiene diversos significados y lo mismo ocurre con Guna.
La palabra Itambuta es trascendentalmente excelsa, pues significa lleno de bienaventuranza trascendental. Ante esa bienaventuranza trascendental y en comparación con ella, la bienaventuranza que se obtiene de fundirse en la existencia del absoluto, Brahmananda, es como una brizna de paja. Mi querido Señor, oh amo del universo, por haberte visto directamente, mi bienaventuranza trascendental ha tomado la forma de un gran océano. Desde ese océano ahora comprendo que cualquier otra supuesta felicidad es como el agua que cabe en la huella de un ternero. El Señor Krishna es tan excelso que es más atractivo y agradable que cualquier otra cosa. Él es la morada más sublime de la bienaventuranza. Con su propia fuerza hace olvidar todos los demás éxtasis. El servicio devocional puro es tan sublime que hace olvidar fácilmente la felicidad que se obtiene del disfrute material, de la liberación de la materia y de las perfecciones místicas o yógicas. Así, el devoto queda atado por la misericordia de Krishna y por sus extraordinarias potencias y cualidades. Cuando alguien siente atracción por Krishna en el plano trascendental, ya no hay más argumentos lógicos basados en las escrituras reveladas, ni se hacen más consideraciones sobre esas conclusiones. Esa es su cualidad trascendental, que es la esencia de toda dulzura trascendental. La palabra guna significa cualidad. Las cualidades de Krishna están en el plano trascendental y su número es ilimitado. Todas las cualidades espirituales están llenas de bienaventuranza trascendental. Las cualidades trascendentales de Krishna, de opulencia, dulzura y misericordia, son perfectas y plenas. En lo que se refiere a la afectuosa inclinación de Krishna hacia sus devotos, Él es tan magnánimo que puede darse a sí mismo a los devotos. Krishna tiene ilimitadas cualidades. Los devotos sienten atracción por su belleza extraordinaria, sus velocidades y su fragancia. De ese modo ocupan diversas posiciones en las diversas velocidades trascendentales. Por esa razón, Krishna recibe el calificativo de plenamente atractivo. La mente de los 4 niños sabios, Sanaka, Sanatan, Sanandana y Sanat Kumar, se sintió atraída a los pies del loto de Krishna por el aroma de las hojas de tulasi que se habían ofrecido al Señor. Cuando la brisa que llevaba el aroma de azafrán y de hojas de tulasi de los pies del loto de la personalidad de Dios de ojos de loto entró en el corazón de aquellos sabios, los kumaras, a través de la nariz, los sabios experimentaron un cambio, tanto en el cuerpo como en la mente, a pesar de que estaban apegados a la comprensión impersonal del Brahman. La mente de Shukadeva se vio arrastrada al escuchar los pasatiempos del Señor. Shukadeva Goswami se dirigió con estas palabras a Parikshit Maharaj: mi querido rey, aunque yo estaba perfectamente situado en el plano trascendental, me sentí, no obstante, atraído por los pasatiempos del Señor Krishna. Por esa razón estudié el Srimad Bhagavatam con mi padre. Ofrezco respetuosas reverencias a Srila Shukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva. Él es el destructor de todas las reacciones pecaminosas. Puesto que gozaba de plenitud en autorrealización y bienaventuranza, no tenía ningún deseo material. Aún así, se sintió atraído por los pasatiempos trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios y, por compasión hacia la gente, explicó la trascendental escritura histórica titulada Srimad Bhagavatam, que se compara a la luz de la verdad absoluta. El Señor Sri Krishna atrae la mente de todas las gopis con los hermosos rasgos trascendentales de su cuerpo. Querido Krishna, nosotras simplemente nos hemos entregado a ti como sirvientas, pues hemos visto tu hermoso rostro adornado con mechones de cabello, los pendientes que caen sobre tus mejillas, el néctar de tus labios y la belleza de tu sonrisa. En verdad, debido a que también hemos sido abrazadas por tus brazos, que nos llenan de valor, y hemos visto tu pecho, que es amplio y hermoso, nos hemos entregado a ti. Las reinas de Dwaraka, comenzando con Rukmini,
también se sienten atraídas por Krishna por solo escuchar acerca de su belleza y sus cualidades trascendentales. Oh, hermosísimo Krishna, he escuchado a otros hablar de tus cualidades trascendentales y eso me ha aliviado de todas las miserias corporales. Si alguien ve tu belleza trascendental, sus ojos han alcanzado todo lo que de beneficioso hay en la vida. Oh, infalible, después de oír hablar de tus cualidades, he perdido la vergüenza y me siento atraída por ti. Con solo hacer sonar su flauta trascendental, el Señor Krishna atrae incluso la mente de la diosa de la fortuna. Oh Señor, la serpiente Kaliya ha sido tocada por el polvo de tus pies de loto y no sabemos cómo ha podido alcanzar esa gran bendición. Con ese mismo objetivo, la diosa de la fortuna realizó austeridades durante siglos, abandonando todos los demás deseos y siguiendo votos muy austeros. En verdad, no sabemos cómo ha podido recibir esa oportunidad la serpiente Kaliya. Krishna atrae la mente no solo de las gopis y las diosas de la fortuna, sino también de todas las muchachas jóvenes de los tres mundos. Mi querido Señor Krishna, ¿qué mujer en los tres mundos no se sentiría cautivada por los ritmos de las dulces canciones que salen de tu maravillosa flauta? ¿Quién no caería de la senda de la castidad de ese modo? Tu belleza es la más sublime de los tres mundos. Hasta las vacas, las aves, los animales y los árboles del bosque quedan aturdidos con el júbilo que sienten al ver tu belleza. Las mujeres de Vrindavan, que están en el nivel de tutores superiores, sienten por el Señor Krishna atracción maternal. Los varones de Vrindavan se sienten atraídos como sirvientes, amigos y padres. Las cualidades de Krishna cautivan y atraen a todos, vivientes y no vivientes. Hasta las aves, los animales y los árboles sienten atracción por las cualidades de Krishna. La palabra Hari tiene muchos significados, pero dos de ellos son los principales. Un significado es que el Señor elimina de su devoto todas las cosas no auspiciosas. Y el segundo es que atrae la mente con el amor extático por Dios. Cuando el devoto, de una u otra forma, recuerda siempre a la Suprema Personalidad de Dios en todas partes y sin excepción, el Señor Hari elimina de su vida las 4 clases de sufrimiento. Del mismo modo que un fuego poderoso reduce a cenizas cualquier combustible, cuando alguien se ocupa en mi servicio devocional, todas sus actividades pecaminosas se borran por completo. De ese modo, cuando todas las actividades pecaminosas quedan destruidas por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, el devoto va superando toda clase de obstáculos en la senda del servicio devocional, así como la ignorancia resultante de esos obstáculos. Después, manifiesta por completo su amor original por Dios mediante el servicio devocional de 9 formas distintas: escuchar, cantar, etc. Cuando el devoto se libera de todas las actividades materiales pecaminosas, Krishna hace que su cuerpo, su mente y sus sentidos sientan atracción por servirle. De ese modo, Krishna es muy misericordioso y sus cualidades trascendentales son muy atractivas. Cuando la mente, los sentidos y el cuerpo se sienten atraídos por las cualidades trascendentales de Hari, el devoto abandona los 4 principios del éxito material. Así he explicado los principales significados de la palabra Hari. Cuando se añaden a este verso la conjunción cha, y el adverbio api, aunque, el verso admite todos los significados que se le quieran dar. La palabra cha se puede escribir de 7 formas. La palabra cha, y, se emplea para conectar una palabra u oración con otra palabra u oración anterior, para dar idea de agregación, para ayudar en el significado, para dar una comprensión colectiva, para sugerir otro esfuerzo o empeño, o para completar la métrica de un verso. También se emplea en el sentido de certeza.
La palabra api tiene 7 significados principales. Son los siguientes. La palabra api se emplea en sentido de posibilidad, pregunta, duda, censura, agregación, aplicación correcta de las cosas y extravagancia. Hasta aquí he explicado los distintos significados de las 11 palabras por separado. Ahora daré el significado completo del shloka según se aplica en diversos lugares. La palabra Brahma indica el summum bonum, la verdad absoluta, que es más grande que todas las demás verdades. Es la identidad original y no puede haber verdad igual a esa verdad absoluta. Ofrezco respetuosas reverencias a la verdad absoluta, el summum bonum. Él es el tema omnipresente, siempre en aumento de los grandes yogis. Es inmutable y es el alma de todos. El significado correcto de la palabra Brahma es la suprema personalidad de Dios, que es uno sin igual y sin el cual nada más existe. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que es conocimiento no dual y que se le conoce como Brahman impersonal, Paramatma localizado y la personalidad de Dios. Esa misma verdad absoluta y sin par es el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios. Él es la verdad suprema en el pasado, el presente y el futuro. Ese es el testimonio de todas las escrituras reveladas. Antes de la creación cósmica, solo yo existo y no existe fenómeno alguno, ni denso, ni sutil, ni primordial. Después de la creación, solo yo existo en todo y, tras la aniquilación, solo yo permanezco eternamente. La palabra Atma, ser, se refiere a la verdad suprema Krishna. Él es el testigo omnipresente de todo y es la forma suprema. Hari, la personalidad de Dios, es la fuente original y omnipresente de todo. Él es, por lo tanto, la superalma de todo. Hay 3 maneras de alcanzar los pies del loto de la verdad absoluta. Krishna, el proceso de la especulación filosófica, la práctica del yoga místico y la ejecución de servicio devocional. Cada una de ellas tiene sus propias características. La verdad absoluta es la misma, pero en función del proceso con que se le comprende, aparece en 3 formas: Brahman, Paramatma y Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que es conocimiento no dual y que se le conoce como Brahman impersonal, Paramatma localizado y la personalidad de Dios. Aunque las palabras Brahma y Atma se refieren a Krishna, su significado directo se refiere solamente al Brahman impersonal y a la superalma respectivamente. A quien sigue la senda de la especulación filosófica, la verdad absoluta se le manifiesta como el Brahman impersonal. Y a quien sigue la senda del yoga místico, se le manifiesta como la superalma. La actividad devocional puede ser de 2 tipos: espontánea y regulativa. Mediante el servicio devocional espontáneo llegamos a la suprema personalidad de Dios, Krishna, y mediante el proceso regulativo llegamos a la expansión de la suprema personalidad de Dios. Realizando servicio devocional espontáneo en Vrindavan, se llega a la suprema personalidad de Dios original, Krishna. La suprema personalidad de Dios, Krishna, el hijo de Madre Yashoda, está al alcance de los devotos que se ocupan en el servicio amoroso espontáneo, pero los especuladores mentales, quienes se esfuerzan arduamente por la autorrealización mediante rigurosas austeridades y penitencias, o quienes identifican el cuerpo con el ser, no pueden llegar a él tan fácilmente. Mediante la práctica del servicio devocional regulativo llegamos a ser sirvientes íntimos de Narayan y alcanzamos los Vaikuntalokas, los planetas espirituales del cielo espiritual. Aquellos que hablan sobre las actividades del Señor Krishna se hallan en el plano más elevado de la vida devocional y manifiestan los signos de lágrimas en los ojos y júbilo corporal. Esas personas ofrecen servicio devocional a Krishna sin practicar las reglas y regulaciones del sistema místico del yoga. Poseen todas las cualidades espirituales y se elevan a los planetas Vaikuntas que existen por encima de nosotros.
Los devotos se dividen en tres categorías: akama, sin deseos; mokshakama, que desean la liberación; y sarvakama, que desean la perfección material. La persona verdaderamente inteligente, tanto si es un devoto libre de deseos materiales como un karmi que desea toda clase de facilidades materiales, o un jnani que desea la liberación, debe ocuparse seriamente en Bhakti Yoga para satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios. El significado de la palabra udaradi es buddhiman, inteligente o considerado. Debido a ello, esa persona se ocupa en el servicio devocional del Señor Krishna, incluso si aspira a complacer sus propios sentidos. Los demás procesos no pueden dar ningún resultado a menos que estén unidos al servicio devocional. El servicio devocional, sin embargo, es tan fuerte e independiente que puede dar todos los resultados deseados. Con excepción del servicio devocional, todos los métodos de autorrealización son como los pezones del cuello de la cabra. Por ello, la persona inteligente adopta solamente el proceso de servicio devocional, abandonando todos los demás procesos de autorrealización. Oh tú, el mejor de los Bharatas, Arjuna, 4 clases de hombres piadosos comienzan a ofrecerme servicio devocional: el afligido, el que desea riquezas, el inquisitivo y el que busca conocimiento acerca del absoluto. Los devotos materialistas emprenden el servicio devocional y adoran a Krishna cuando están afligidos o necesitan dinero. Los que realmente son inquisitivos y aspiran a comprender la fuente suprema de todo, así como los que buscan conocimiento, reciben el nombre de trascendentalistas, pues desean liberarse de toda contaminación material. Debido a que tienen un trasfondo piadoso, esos 4 tipos de personas deben considerarse muy afortunadas. Esas personas van abandonando poco a poco los deseos materiales y se vuelven devotos puros. La persona se eleva al plano de la vida devocional por la misericordia de un Vaishnava, el maestro espiritual, y por la misericordia especial de Krishna. Alcanzado ese plano, abandona todos los deseos materiales y las compañías indeseables. De ese modo se eleva al plano del servicio devocional puro. Las personas inteligentes que han comprendido al Señor Supremo en compañía de devotos puros y se han liberado de las malas compañías materialistas, nunca pueden dejar de oír las glorias del Señor, aunque las hayan escuchado tan solo una vez. Engañarse uno mismo y engañar a los demás se denomina kaitava. Relacionarse con aquellos que engañan de ese modo se llama duksanga, mala compañía. Quienes desean otras cosas aparte del servicio de Krishna también reciben el nombre de dukshanga, mala compañía. La gran escritura Srimad Bhagavatam, compuesta por Mahamuni Vyasadeva, a partir de 4 versos originales, habla de los devotos más elevados y bondadosos y rechaza totalmente a formas fraudulentas de religiosidad motivadas materialmente. Propone el más elevado principio de religión eterna, que de hecho puede mitigar las 3 miserias del viviente y conceder la más alta bendición de prosperidad y conocimiento plenos. Aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje de esta escritura con una actitud sumisa de servicio, pueden retener al instante al Señor Supremo en su corazón. Por tanto, no hay necesidad de ninguna otra escritura más que el Srimad Bhagavatam. El prefijo pra de la palabra projhita se refiere en particular a quienes desean la liberación o la unidad con el Supremo. Debe entenderse que ese deseo es la mayor de las tendencias a engañar. Así explica este verso el gran comentarista Sridhar Swami. El misericordioso Señor Krishna, cuando comprende que un devoto necio desea prosperidad material, le concede la gracia del refugio de sus pies de loto. De ese modo, el Señor cubre las indeseables aspiraciones del devoto. Si alguien pide a Krishna que le satisfaga un deseo, Krishna indudablemente lo hace, pero no concede nada que, una vez disfrutado,
traiga como consecuencia nuevas peticiones de satisfacer posteriores deseos. Cuando alguien tiene otros deseos, pero se ocupa en el servicio del Señor, Krishna le da por la fuerza el refugio de sus pies de loto, donde olvidará todos los demás deseos. La relación con un devoto, la misericordia de Krishna y la naturaleza del servicio devocional ayudan a abandonar toda compañía indeseable y a alcanzar paso a paso la elevación al plano del amor por Dios. Iré explicando de esta forma todas las palabras del verso Atmarama. Debe entenderse que todas esas palabras tienen por objeto capacitarnos para saborear las cualidades trascendentales de Krishna. He dado todas estas explicaciones solo para dar una indicación del significado del verso. Ahora permite que explique el verdadero significado del verso. En la senda de la especulación filosófica hay dos clases de adoradores. Uno recibe el nombre de Brahma Upasaka, el que adora al Brahman impersonal, y el otro recibe el nombre de Moksha Kankshi, el que desea la liberación. Hay tres clases de personas que adoran al Brahman impersonal. El primero es el principiante, el segundo es aquel cuyos pensamientos están absortos en Brahman, y el tercero es el que de hecho está inmerso en el Brahman impersonal. Solamente con la especulación filosófica, sin servicio devocional, no se puede alcanzar la liberación. Sin embargo, quien ofrece servicio devocional se halla de forma natural en el plano del Brahman. Es característico de quien practica servicio devocional sentirse inclinado a alejarse del Brahman impersonal. A él se le ofrece un cuerpo trascendental para que se ocupe en servicio al Señor Krishna. Al obtener un cuerpo espiritual de devoto, puede recordar las cualidades trascendentales de Krishna. Por el simple hecho de sentirse atraído por las cualidades trascendentales de Krishna, se convierte en un devoto puro ocupado en su servicio. Incluso el alma liberada, que está inmersa en la refulgencia impersonal Brahman, se siente atraída por los pasatiempos de Krishna, de tal modo que instala una deidad y ofrece servicio al Señor. Shukadeva Goswami y los 4 Kumaras estaban siempre absortos en pensar en el Brahman impersonal, de modo que eran Brahmavadis. A pesar de ello, se sintieron atraídos por los pasatiempos y las cualidades trascendentales de Krishna. Por esa razón, más tarde se volvieron devotos de Krishna. La mente de los 4 Kumaras se vio atraído por el aroma de las flores ofrecidas a los pies del loto de Krishna. Atraídos así por las cualidades trascendentales de Krishna, se ocuparon en servicio devocional puro. Cuando la brisa que llevaba el aroma de azafrán y de hojas de tulasi de los pies del loto de la personalidad de Dios de ojos de loto entró en el corazón de aquellos sabios, los Kumaras, a través de la nariz, los sabios experimentaron un cambio, tanto en el cuerpo como en la mente, aunque estaban apegados a la comprensión impersonal del Brahman. Por la misericordia de Srila Vyasadeva, Shukadeva Goswami se sintió atraído por los pasatiempos del Señor Krishna. Atraídos así por las cualidades trascendentales de Krishna, también él se hizo devoto y se ocupó en su servicio. Sintiéndose muy atraída por los pasatiempos trascendentales del Señor, la mente de Srila Shukadeva Goswami se agitó con conciencia de Krishna, de modo que, por la gracia de su padre, comenzó a estudiar el Srimad Bhagavatam. Los 9 grandes yogis místicos, los yogendras, eran filósofos impersonales de la verdad absoluta desde su mismo nacimiento, pero debido a que escucharon acerca de las cualidades del Señor Krishna de labios del Señor Brahma, el Señor Shiva y el gran sabio Narada, también ellos se volvieron devotos de Krishna. En el 11º canto del Srimad Bhagavatam hay una descripción completa del servicio devocional de los 9 yogendras que ofrecieron servicio devocional debido a que se sintieron atraídos por las cualidades trascendentales del Señor. Los 9 yogendras se relacionaron con el Señor Brahma y escucharon de él el verdadero significado de las escrituras védicas más elevadas, los Upanishads. Aunque los yogendras ya estaban versados en el conocimiento védico, por el simple hecho de escuchar a Brahma se llenaron de júbilo consciente de Krishna.
Entonces quisieron visitar Dwaraka, la morada del Señor Krishna. De ese modo, finalmente llegaron al lugar llamado Rangakshetra. Aquellos que desean fundirse en el Brahman impersonal se dividen también en 3 categorías: los que desean liberarse, los que ya están liberados y los autorrealizados en el plano del Brahman. En el mundo material hay muchas personas que desean la liberación. Con ese fin ofrecen servicio devocional al Señor Krishna. Aquellos que deseen liberarse de las garras de la materia abandonan la adoración de los semidioses cuyo aspecto físico es temible. Esos devotos pacíficos, que no sienten envidia de los semidioses, adoran a las distintas formas de la Suprema Personalidad de Dios, Narayan. Cuando esas personas apegadas a la adoración de semidioses tienen la fortuna de relacionarse con los devotos, el servicio devocional latente en ellas, así como su aprecio por las cualidades del Señor, poco a poco van despertando. De ese modo, también ellos se ocupan en servicio devocional a Krishna y abandonan los deseos de liberarse y de fundirse en la existencia del Brahman impersonal. Oh, gran devoto erudito, muchos son los defectos del mundo material, pero pese a todo, aún ofrece algo bueno: la oportunidad de relacionarse con devotos. Esa relación es causa de gran felicidad. Debido a esa buena cualidad, nuestro fuerte deseo de alcanzar la liberación, fundiéndonos en la refulgencia Brahman, se ha debilitado. Por relacionarse con el gran santo Narada, Shaunaka y otros grandes sabios abandonaron el deseo de liberarse y se ocuparon en servicio devocional a Krishna. Por el simple hecho de entrar en contacto con Krishna o recibir su favor especial, se puede abandonar el deseo de alcanzar la liberación. Quien se siente atraído por las cualidades trascendentales de Krishna puede ocuparse en su servicio. En esta Dwarakadam me siento atraído por la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, que es la personificación de la bienaventuranza espiritual. Por el simple hecho de verle siento una gran felicidad. Oh, cuánto tiempo he perdido tratando de alcanzar la autorrealización mediante el cultivo impersonal. ¡Qué lamentable! Hay muchas personas que se han liberado incluso en esta vida. Algunos se han liberado mediante el desempeño de servicio devocional y otros mediante el proceso filosófico especulativo. Aquellos que se han liberado mediante el servicio devocional se sienten cada vez más atraídos por las cualidades trascendentales de Krishna. De ese modo se ocupan en su servicio. Los que se han liberado por el proceso especulativo, más tarde o más temprano, vuelven a caer debido a sus actividades ofensivas. Oh, el de ojos de loto, la inteligencia de aquellos que se consideran liberados en esta vida, pero no te ofrecen servicio devocional, es necesariamente impura. Aunque se sometan a rigurosas austeridades y penitencias y se eleven al nivel espiritual, al plano impersonal del Brahman, vuelven a caer porque dejan de lado la adoración de tus pies de loto. Aquel que se establece así en el plano trascendental percibe de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Nunca se lamenta ni desea poseer nada. Tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. Habiendo alcanzado ese estado, me ofrece servicio devocional puro. Aunque recibí la adoración de quienes siguen la senda del monismo, y aunque fui iniciado en la autorrealización mediante el sistema de yoga, un astuto muchacho que está siempre de bromas con las gopis me ha convertido por la fuerza en una sirvienta. Aquel que ha alcanzado su posición constitucional por la potencia del servicio devocional obtiene un cuerpo trascendental incluso en esta vida. Sintiéndose atraído por las cualidades trascendentales del Señor Krishna, se ocupa plenamente en el servicio de sus pies de loto. Las entidades vivientes y otras potencias se fusionan en Mahavishnu cuando el Señor se acuesta y retrae, es decir, destruye la manifestación cósmica. La liberación significa estar situado en la propia forma eterna original, tras abandonar los cuerpos denso y sutil, que son mudables.
Quien se opone a ser consciente de Krishna acaba condicionado y lleno de temor debido a la influencia de Maya. Quien realiza servicio devocional fielmente se libera de Maya. La entidad viviente, cuando se siente atraída por la energía material que está separada de Krishna, se ve dominada por el temor, debido a que la energía material la separa de la Suprema Personalidad de Dios. Su concepto de la vida se invierte. En otras palabras, en lugar de ser el sirviente eterno de Krishna, pasa a ser un competidor de Krishna. Eso se denomina Viparya Yo Smritihi. Para eliminar ese error, la persona realmente avanzada y erudita adora a la Suprema Personalidad de Dios como maestro espiritual, como deidad venerable y como fuente de vida. Así adora al Señor mediante el proceso del servicio devocional puro. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden sobrepasarla fácilmente. Sin ofrecer servicio devocional no se alcanza la liberación. La liberación solo se alcanza por medio del servicio devocional. Mi querido Señor, tu servicio devocional es la única senda auspiciosa. Quien la abandona para simplemente cultivar el conocimiento especulativo o la comprensión de que esos seres vivos son almas espirituales y el mundo material es falso, se someten a dificultades inmensas. Solo gana en actividades penosas e inauspiciosas. Sus esfuerzos son como batir cáscaras de arroz que ya no tienen grano, un trabajo inútil. Oh, el de ojos de loto, la inteligencia de aquellos que se consideran liberados en esta vida, pero no te ofrecen servicio devocional, es necesariamente impura. Aunque se sometan a rigurosas austeridades y penitencias y se eleven al nivel espiritual, al plano impersonal del Brahman, vuelven a caer, porque dejan de lado la adoración de tus pies de loto. Quien se limita a mantener una posición oficial de los 4 varnas y ashramas, pero no adora al Señor Supremo, Vishnu, cae de su envanecida posición a una condición infernal. Quien se ha liberado realmente mediante la práctica del servicio devocional se ocupa siempre en el servicio amoroso trascendental del Señor. Incluso el alma liberada, que está inmersa en la refulgencia impersonal Brahman, se siente atraída por los pasatiempos de Krishna, de tal modo que instala una deidad y ofrece servicio al Señor. Esos 6 tipos de Atmaramas se ocupan en el servicio amoroso de Krishna. Al añadir cha, se indica las diferentes variedades de servicio, que también llevan la carga significativa de api, en verdad. Los 6 tipos de Atmaramas ofrecen servicio devocional a Krishna sin motivos ocultos. Las palabras munayaha y santaha se refieren a quienes están muy apegados a meditar en Krishna. La palabra nigrahantaha significa sin ignorancia y sin reglas ni regulaciones. Se puede aplicar el significado que sea más adecuado. El uso de la palabra cha en distintas posiciones produce distintos significados, pero por encima de todos ellos hay otro significado que es muy importante. Aunque se repitiesen 6 veces las palabras Atmaramas cha, con solo añadir la palabra cha, quedan borrados 5 Atmaramas. Por lo tanto, no es necesario repetir la palabra Atmarama. Una es suficiente, y esa sola palabra indica a 6 personas. Cuando hay palabras con la misma forma y la misma desinencia de caso, la única que se conserva es la última. Por ejemplo, en lugar de ramascha, se utiliza solamente la palabra ramaha. Con la utilización de la palabra cha en su función copulativa, se indica que todos los Atmaramas y santos sirven y adoran a Krishna. Al añadir api a la palabra nigrantaha, cumple una función expositiva. He tratado así de aclarar los 7 significados del verso Atmarama. El yogi que adora a la superalma dentro de sí también recibe el nombre de Atmarama. Hay 2 tipos de Atmarama yogis.
Los dos tipos de Atmarrama yogis reciben los nombres de Sagarbha y Nigarbha. Cada una de esas categorías se divide en 3, por lo tanto, hay 6 tipos de adoradores de la superalma. Algunos yogis piensan en el Señor dentro de su corazón con un tamaño de unos 15 centímetros. El Señor tiene 4 brazos con los cuales sostiene una caracola, una maza, un disco y una flor de loto. Quienes adoran esa forma de Vishnu en el corazón reciben el nombre de Sagarbha yogis. Cuando alguien experimenta amor extático por la Suprema Personalidad de Dios, el Bhakti Yoga funde su corazón y la persona siente bienaventuranza trascendental. Se manifiestan signos corporales y, debido a la ansiedad, aparecen lágrimas en los ojos. De ese modo se ve poseído por la bienaventuranza espiritual. Cuando el corazón rebosa de aflicción, la mente meditativa, que es como el anzuelo de un pescador, se separa poco a poco del objeto de meditación. Conforme a estas 3 divisiones del grado de avance en el yoga, Yoga Rurukshu, Yoga Ruddha y Prapta Siddhi, hay 6 tipos de yogis místicos. Para aquellas personas santas que deseen elevarse al plano de la perfección yógica, el medio consiste en practicar el sistema de yoga siguiendo estrictamente sus principios regulativos y practicando posturas de yoga, asanas y ejercicios respiratorios. Y para quienes ya se han elevado a ese nivel, el medio consiste en mantener la mente en un estado de equilibrio, shama, rechazando toda actividad material y practicando la meditación para fijar la mente en el Señor Supremo. Cuando una persona ha perdido todo interés en actuar por la complacencia de los sentidos y renuncia a todos los deseos materiales, se la considera situada en el yoga perfecto, Yoga Ruddha. El yogi purificado, cuando se relaciona con devotos, se ocupa en el servicio devocional del Señor Krishna, sintiéndose atraído por las cualidades trascendentales del Señor. Aquí pueden aplicarse los significados de las palabras cha y api. Los significados de las palabras muni y nigranta son los mismos que antes. La palabra ahaituki puede aplicarse siempre a la Suprema Personalidad de Dios, Urukrama. De este modo he explicado 13 significados del verso Atmarrama completos. Esos 13 tipos de yogis y munis reciben el nombre de Shanta Bhaktas, pues ofrecen servicio amoroso trascendental a la Suprema Personalidad de Dios en el estado neutral. La palabra Atma a veces significa la mente. En ese caso, la palabra Atmarrama significa persona que está satisfecha mediante la especulación mental. Esa persona, cuando se relaciona con un devoto puro, adopta el servicio devocional a los pies del loto de Krishna. Aquellos que siguen la senda de los grandes y santos yogis místicos adoptan el proceso gimnástico de yoga y comienzan a adorar desde el abdomen, donde se explica que está localizado el Brahman. Esa clase de personas reciben el nombre de Sharka Rakshas, que significa que se encuentran en el plano del concepto del cuerpo denso. También hay quienes siguen al Rishi llamado Aruna. Siguiendo su senda, contemplan las actividades de las arterias. De ese modo, poco a poco, se elevan hasta el corazón, donde está situado el Brahman sutil, Paramatma, y allí le adoran. Oh, ilimitado Ananta, mejores que ellos son los yogis místicos que te adoran desde lo alto de la cabeza. Comenzando por el abdomen y pasando por el corazón, llegan a lo alto de la cabeza y pasan a través del Brahma Randra, el orificio en lo alto del cráneo. De esa forma, esos yogis alcanzan el plano de la perfección y no entran de nuevo en el ciclo de nacimientos y muertes. Sintiéndose atraídos por las cualidades trascendentales de Krishna, esos yogis se vuelven grandes santos. En ese momento, sin el obstáculo del proceso yógico, se ocupan en servicio devocional puro. Atma significa también esfuerzo. Sintiéndose atraídos por las cualidades trascendentales de Krishna, algunos santos hacen grandes esfuerzos para llegar al punto de ofrecerle servicio. No se puede alcanzar la posición trascendental por vagar hacia arriba y hacia abajo desde Brahma Loka y Satya Loka hasta Patala Loka. La persona realmente inteligente y culta
debe esforzarse por esa posición trascendental tan poco frecuente. Cualquier felicidad material que pueda hallarse en los 14 mundos se alcanza por la fuerza del tiempo, del mismo modo que con el paso del tiempo también se obtiene aflicción. Pero como la conciencia espiritual no se alcanza de ese modo, hay que esforzarse por obtenerla. Aquellos que desean intensamente despertar su conciencia espiritual y que, por tanto, tienen una inteligencia inquebrantable y no se desvían, ciertamente alcanzan muy pronto el deseado objetivo de la vida. La palabra cha se puede emplear en lugar de api, que sirve para dar énfasis a algo. Por lo tanto, significa que sin un esfuerzo sincero en el servicio devocional no se puede obtener amor por Dios. La perfección devocional es muy difícil de alcanzar por dos razones. La primera es que quien no esté apegado a Krishna no podrá alcanzar la perfección devocional, aunque ofrezca servicio devocional durante mucho tiempo. La segunda es que Krishna no da fácilmente la perfección en el servicio devocional. Aquellos que están consagrados constantemente a servirme con amor, yo les doy la comprensión por la cual pueden llegar hasta mí. Otro significado de Atma es driti, perseverancia. La persona que persevera en sus esfuerzos es Atmarama. Esa persona se ocupa con perseverancia en servicio devocional. La palabra muni significa también pájaro y abejorro. La palabra nirgranta hace referencia a la gente necia. Por la misericordia de Krishna, esas criaturas entran en contacto con un sadhu, un maestro espiritual, ocupándose entonces en servicio devocional. Mi querida madre, en este bosque, todas las aves, después de elevarse hasta las hermosas ramas de los árboles, cierran los ojos y sin sentir atracción por ningún otro sonido, simplemente escuchan la vibración de la flauta de Krishna. Esas aves deben de estar al mismo nivel que los grandes santos. Oh personificación de la buena fortuna, oh personalidad de Dios original, todas estas abejas cantan acerca de tu fama trascendental que purificará el universo entero. En verdad siguen tus pasos por el bosque y te adoran. En realidad todas ellas son personas santas, pero ahora han tomado forma de abejas. Aunque tú actúas como un ser humano, no pudieron olvidar que eres su deidad adorable. Todas las grullas y cisnes en el agua se sienten hechizados por la melodiosa canción de la flauta de Krishna. Se han acercado a la suprema personalidad de Dios y le adoran con plena atención. ¡Ay de mí! Cierran los ojos y guardan completo silencio. Las razas Kirata, Una, Andhra, Pulinda, Pukasha, Avira, Shumba, Yavana y Kasha, e incluso otras que son adictas a los actos pecaminosos, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, pues Él es el poder supremo. Permítaseme ofrecerle respetuosas reverencias. La palabra driti se emplea también cuando alguien goza de completa perfección en el conocimiento. Aquel que ha obtenido los pies de loto de la suprema personalidad de Dios y que debido a ello está libre de miserias materiales, alcanza Mahapurna, el nivel más elevado de perfección. Driti es la plenitud que se siente debido a la ausencia de sufrimientos y a obtener conocimiento sobre el Señor Supremo y amor puro por Él. La lamentación debido a no alcanzar un objetivo o a perder algo que ya se había logrado no afecta a esa plenitud. El devoto de Krishna nunca se encuentra en condiciones miserables ni tiene otro deseo que servir a Krishna. Es experimentado y avanzado. Siente la bienaventuranza trascendental del amor por Krishna y se ocupa siempre de forma plenamente perfecta en su servicio. Mis devotos, habiendo satisfecho sus deseos sirviéndome, no aceptan las 4 clases de salvación que se ganan fácilmente con ese servicio. ¿Por qué entonces aceptarían cualquiera de los placeres que se pierden con el transcurso del tiempo? En el mundo material, todas las entidades vivientes viven perturbadas debido a lo inestable de su posición.
El devoto, sin embargo, está fijo en el servicio de los pies del loto del Señor, el amo de los sentidos. Esa persona debe considerarse situada en la perseverancia y la paciencia. La palabra cha es enfática y la palabra api se emplea como partícula. Se debe entender que hasta las criaturas más torpes, las aves y las personas incultas, pueden situarse en la perseverancia y ocuparse en el servicio devocional a Krishna. La palabra Atma se emplea también para un tipo de inteligencia en particular, ya que todas las entidades vivientes poseen, en mayor o menor medida, una cierta inteligencia. Todas están incluidas. Todo el mundo posee algún tipo de inteligencia, y el que utiliza esa inteligencia recibe el nombre de Atmarama. Hay dos tipos de Atmaramas. El primero es el sabio erudito y el filósofo, y el otro es la persona necia, sin educación ni cultura. Por la misericordia de Krishna y por la relación con devotos, aumenta la atracción por el servicio devocional puro, así como la inteligencia para practicarlo. Por ello, la persona lo abandona todo para ocuparse a los pies del loto de Krishna y de sus devotos puros. Yo, Krishna, soy la fuente de todo. Todo emana de mí. Los sabios que conocen esto perfectamente se ocupan en mi servicio con amor y devoción. Las mujeres, los hombres de cuarta clase, las tribus incivilizadas de las montañas, los cazadores y muchos otros nacidos en familias bajas, así como las aves y las fieras, pueden seguir la senda de los devotos, recibir lecciones de ellos y ocuparse en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, que actúa de forma maravillosa. A pesar de que el océano de la nesciencia es muy extenso, aún así pueden atravesarlo. ¿Cuál es entonces la dificultad para los que son avanzados en el conocimiento védico? Considerando todos estos puntos, cuando alguien se ocupa en el servicio de los pies del loto de Krishna, Krishna le da la inteligencia con la que, poco a poco, puede progresar hacia la perfección en el servicio del Señor. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta mí. Para elevarse al plano del servicio devocional hay que seguir los siguientes 5 principios. Relacionarse con devotos, ocuparse en el servicio del Señor Krishna, leer el Srimad Bhagavatam, cantar los santos nombres y vivir en Vrindavan o Mathura. El amor latente por Krishna va gradualmente despertando en la persona que ha avanzado un poco en uno de esos 5 principios y es inteligente. El poder de esos 5 principios es sumamente maravilloso y difícil de entender. Una persona que no cometa ofensas, aunque no tenga fe en ellos, verá despertar su amor latente por Krishna por el simple hecho de mantener un pequeño contacto con ellos. Si una persona es realmente liberal e inteligente, puede avanzar y llegar a ser perfecta en el servicio devocional, incluso si tiene deseos materiales y sirve al Señor con alguna motivación. La persona verdaderamente inteligente es aquella que, tanto si lo desea todo como si no desea nada, como si desea fundirse en la existencia del Señor, adora al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, ofreciéndole servicio amoroso trascendental. El servicio devocional es tan fuerte que la persona que lo practica abandona poco a poco todos los deseos materiales y queda completamente atraída a los pies del loto de Krishna. Todo ello es causado por la atracción a las cualidades trascendentales del Señor. Si alguien pide a Krishna que le satisfaga un deseo, Krishna indudablemente lo hace, pero no concede nada que, una vez disfrutado, traiga como consecuencia nuevas peticiones de satisfacer posteriores deseos. Cuando alguien tiene otros deseos, pero se ocupa en el servicio del Señor, Krishna le da por la fuerza el refugio de sus pies de loto, donde olvidará todos los demás deseos. Otro significado de la palabra Atma es la naturaleza característica de la persona. Todo el que disfruta de su tipo de naturaleza en particular recibe el nombre de Atmarama. Por lo tanto, todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles, reciben también el nombre de Atmarama.
La naturaleza original de toda entidad sirviente es considerarse el sirviente eterno de Krishna. Pero, bajo la influencia de Maya, cree que es el cuerpo. De ese modo, su conciencia original se cubre. En ese caso, la palabra cha tiene el significado de la palabra eva. La palabra api puede tomarse en sentido de agregación. El verso entonces se leería atmarama eva, es decir, incluso todo tipo de seres vivos adoran a Krishna. Entre las entidades vivientes hay grandes personalidades como los 4 Kumaras y también gente necia y de baja clase, y árboles, plantas, aves, fieras. El servicio devocional de Vyasa, Shuka y los 4 Kumaras ha sido ya bien glorificado. Ahora permite que te explique cómo se ocupan en el servicio devocional del Señor las entidades vivientes inmóviles, como los árboles y las plantas. Todos, desde Vyasadeva, los 4 Kumaras y Shukadeva Goswami, hasta las criaturas de bajo nacimiento, los árboles, las plantas y las fieras, son aptos para recibir la misericordia de Krishna. Por la misericordia de Krishna se elevan y se ocupan en su servicio. Hoy, esta región de Vrindavan, Vrajabhumi, es gloriosa, pues tus pies de loto han tocado su tierra y su hierba, tus uñas han tocado sus árboles y enredaderas, y tus misericordiosos ojos han mirado sus ríos, sus montañas, sus aves y sus animales. Tu abrazo, que hasta la diosa de la fortuna desea, ha estrechado a las gopis. Ahora todo ello es glorioso. Mi querida amiga, Krishna y Balaram llevan a sus vacas por el bosque en compañía de sus amigos, los pastorcillos. Los dos llevan cuerdas para atar las patas traseras de las vacas a la hora de ordeñarlas. Cuando tocan la flauta, todas las entidades vivientes móviles quedan aturdidas y su dulce música hace que las entidades vivientes inmóviles experimenten el júbilo del éxtasis. Ciertamente todas esas cosas son maravillosas. Debido al amor extático por Krishna, las plantas, enredaderas y árboles estaban cargados de frutas y flores. En verdad, de tan cargados se inclinaban hacia el suelo ofreciendo reverencias. Se sentían inspirados por un amor por Krishna tan profundo que constantemente derramaban lluvias de miel. Así veían las gopis todos los bosques de Vrindavan. Las razas Kirata, Juna, Andhra, Pulinda, Pukasha, Abhira, Shumba, Yavana y Kasha, e incluso otras que son adictas a los actos pecaminosos, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, pues Él es el poder supremo. Permítaseme ofrecerle respetuosas reverencias. He hablado ya de 13 significados del verso Atmarama. Ahora hay otros 6. Juntos suman 19. He explicado ya 19 significados. Ahora, por favor, escucha algunos más. La palabra Atma se refiere también al cuerpo, lo cual puede entenderse de 4 formas. Quien se halla bajo la influencia del concepto corporal adora su propio cuerpo considerándolo Brahman. Pero cuando entra en contacto con un devoto, abandona esa idea errónea y se ocupa en servicio devocional al Señor Krishna. Aquellos que siguen la senda de los grandes y santos yogis místicos adoptan el proceso gimnástico de yoga y comienzan a adorar desde el abdomen, donde se explica que está localizado el Brahman. Esa clase de personas reciben el nombre de Sharka Rakshas, que significa que se encuentran en el plano del concepto del cuerpo denso. También hay quienes siguen al Rishi llamado Aruna. Siguiendo su senda contemplan las actividades de las arterias. De ese modo, poco a poco, se elevan hasta el corazón donde está situado el Brahman sutil, Paramatma, y allí le adoran. Oh ilimitado Ananta, mejores que ellos son los yogis místicos, que te adoran desde lo alto de la cabeza. Comenzando por el abdomen y pasando por el corazón, llegan a lo alto de la cabeza y pasan a través del Brahma Randra, el orificio en lo alto del cráneo. De esa forma, esos yogis alcanzan el plano de la perfección y no entran de nuevo en el ciclo de nacimientos y muertes. Los que se hallan bajo el concepto corporal se ocupan principalmente en actividades fruitivas. En la misma categoría se incluyen los que realizan yagyas y ceremonias y rituales. Sin embargo,
Cuando esas personas entran en contacto con el devoto puro, abandonan sus actividades fruitivas y se ocupan plenamente en el servicio del Señor. Acabamos de dar comienzo a esta actividad fruitiva, un sacrificio de fuego, pero debido a las muchas imperfecciones en nuestro proceder, no estamos seguros del resultado. Tenemos el cuerpo ennegrecido por el humo, pero lo que realmente nos complace es el néctar de los pies de loto de la personalidad de Dios, Govinda, que tú estás repartiendo. Los tapasvis, que se someten a rigurosas austeridades y penitencias para elevarse a los sistemas planetarios superiores, también están en la misma categoría. Cuando entran en contacto con un devoto, abandonan todas esas prácticas y se ocupan en el servicio del Señor Krishna. El gusto por el servicio amoroso es como el agua del río Ganges, que emana de los pies de loto del Señor Krishna. Cada día ese gusto hace disminuir los resultados de las actividades pecaminosas adquiridas en un periodo de muchas vidas por quienes realizan austeridades. Mientras una persona trabaja en el plano del concepto corporal, tiene que satisfacer grandes cantidades de deseos materiales. Así recibe el nombre de Atma Rama. Cuando es favorecido por la misericordia de Krishna, ese Atma Rama abandona toda su supuesta satisfacción personal y se ocupa en el servicio amoroso trascendental del Señor. Cuando la Suprema Personalidad de Dios iba a bendecirle, Dhruva Maharaj dijo: «Oh mi Señor, yo estaba buscando una posición material opulenta y para ello me sometí a rigurosas formas de penitencia y austeridad. Ahora te he obtenido a ti, que eres muy difícil de obtener hasta por los grandes semidioses, las personas santas y los reyes. Yo estaba buscando un trozo de vidrio, pero he encontrado la joya más valiosa. Por eso estoy tan satisfecho que no deseo pedirte ninguna bendición». Además de los 19 significados del verso mencionados anteriormente, encontramos estos 4 nuevos, en lo que la palabra Atmarama toma el significado de aquellos que trabajan bajo la influencia del concepto corporal. Eso da un total de 23. Escucha ahora otros 3 significados que son muy adecuados. Como antes mencionamos, la palabra cha se puede emplear en sentido de agregado. Conforme a ese significado, todos los Atmaramas y Munis se ocupan en servicio a Krishna. La palabra cha, además de agregado, tiene otro significado. La palabra nirgrantaha se puede emplear como adjetivo y api se puede emplear en sentido de certeza. Por ejemplo, Ramascha Krishnascha significa que tanto Rama como Krishna disfrutan paseando por el bosque. La palabra cha puede también presentar una cosa secundaria que se debe hacer al mismo tiempo. Esa manera de entender la palabra cha se llama anba chaye. Un ejemplo sería: «Oh brahmachari, sal a pedir limosna y al mismo tiempo haz entrar a las vacas». Las personas santas que están siempre meditando en Krishna se ocupan en el servicio devocional del Señor. También los Atmaramas se ocupan en el servicio del Señor. Ese es el sentido indirecto. La palabra cha se puede emplear también para indicar la certeza de que solo las personas santas se ocupan en ofrecer servicio devocional a Krishna. En la combinación Atmarama-api, api se usa en sentido de censura. La palabra nirgranta se puede tomar como un adjetivo que modifica a Muni y a Atmarama. Tiene otro significado que te explicaré ahora y que indica relación con un devoto. Escucha cómo, por medio de la compañía de devotos, hasta un nirgranta puede volverse devoto. La palabra nirgranta, cuando se combina con api, usado en sentido de certeza, indica a una persona que es cazador de profesión o que es muy pobre. No obstante, cuando esa persona se relaciona con un gran santo como Narada, se ocupa en servicio devocional al Señor Krishna. Las palabras Krishna Ramascha se refieren a alguien que se complace en pensar en Krishna. Y esa persona, incluso si es un cazador, es digna de adoración y es el mejor de los devotos. Ahora te narraré la historia del cazador que, por el contacto con Narada Muni, la muy excelsa personalidad, se volvió un gran devoto.
Esta historia permite entender la grandeza de la relación con devotos puros. Un día, después de visitar al señor Narayana en los Vaikunthas, el gran santo Narada fue a Prayag a bañarse en la confluencia de 3 ríos, el Ganges, el Yamuna y el Sarasvati. En el camino que cruzaba el bosque, Narada Muni vio un ciervo herido con una flecha. Tenía las patas rotas y se retorcía de dolor. Un poco más adelante, Narada Muni vio un jabalí herido con una flecha. También tenía las patas rotas y se retorcía de dolor. Siguiendo el camino, encontró un conejo también sufriendo. Narada sintió un gran dolor en el corazón al ver a unas entidades vivientes sufrir de aquel modo. Más adelante, Narada Muni vio a un cazador oculto tras un árbol, llevaba flechas y se disponía a cazar más animales. El cazador tenía el cuerpo negruzco, los ojos rojizos y un aspecto feroz. Era como si el superintendente de la muerte, Yamaraj, estuviera allí con arcos y flechas en las manos. Cuando Narada Muni dejó el camino del bosque para acercarse al cazador, los animales le vieron y de inmediato salieron huyendo. Cuando todos los animales huyeron, el cazador quiso reñir a Narada con un lenguaje insultante, pero debido a la presencia de Narada no acertó a pronunciar ningún insulto. Dirigiéndose a Narada Muni, el cazador dijo: «Oh Goswami, oh gran persona santa, ¿por qué has dejado el camino principal del bosque y has venido aquí? Al verte, todos los animales que yo iba a cazar han salido huyendo». Narada Muni contestó: «He dejado el camino y me he acercado a ti para que me resuelvas una duda que tengo en la mente. Me preguntaba si todos esos jabalíes y demás animales a medio matar son tuyos». Narada Muni preguntó entonces: «¿Por qué no matas del todo a los animales? ¿Por qué los dejas medio muertos y con el cuerpo herido por las flechas?». El cazador contestó: «Mi querida persona santa, mi nombre es Mrigari, el enemigo de los animales. Mi padre me enseñó a matarlos de esta forma. Cuando veo sufrir a los animales a medio matar, siento un gran placer». Narada Muni dijo entonces al cazador: «Quiero pedirte una cosa. Si quieres pieles tengo muchas, te daré una piel de ciervo o una de tigre». Narada Muni dijo: «No quiero ninguna piel. Solo quiero pedirte una cosa en caridad. Te pido que de hoy en adelante mates a los animales completamente y no los dejes a medio matar». El cazador contestó: «Mi querido señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué tiene de malo dejar a los animales medio muertos? ¿Me harías el favor de explicármelo?». Narada Muni contestó: «Si dejas a los animales a medio matar, los estás haciendo sufrir a propósito. En consecuencia, tendrás que sufrir como represalia. Mi querido cazador, tu ocupación es matar animales. Eso es una ofensa leve de tu parte. Pero dejarles a medio matar con el propósito consciente de hacerles sufrir innecesariamente es un pecado muy grave. Todos los animales a los que tú has matado causándoles un dolor innecesario te matarán a ti uno tras otro en tu siguiente vida y en las vidas sucesivas». De ese modo, por el contacto con el gran sabio Narada Muni, el cazador empezó a convencerse de lo pecaminoso de su actividad. Por consiguiente, sintió un cierto temor de las ofensas cometidas. El cazador confesó entonces estar convencido de que su actividad era pecaminosa y dijo: «Me han enseñado esta ocupación desde que era niño. Ahora me pregunto cómo voy a liberarme de esta ilimitada cantidad de actividades pecaminosas. Por favor, mi querido Señor, dime cómo puedo liberarme de las reacciones de mi vida pecaminosa. Ahora me entrego plenamente a ti y me postro a tus pies de loto. Por favor, libérame de las reacciones pecaminosas». Narada Muni aseguró al cazador: «Si escuchas mis instrucciones, encontraré la manera de que te liberes». El cazador dijo entonces: «Mi querido señor, haré todo lo que digas». El cazador contestó: «¿Cómo voy a mantenerme si rompo mi arco?». Cuando el gran sabio Narada Muni le hizo esta promesa, el cazador rompió su arco
y acto seguido se postró a los pies del loto del santo, entregándose por completo. Narada Muni con su mano le ayudó a levantarse y le dio instrucciones acerca del progreso espiritual. Vuelve a casa y reparte todas las riquezas que tengas entre los brahmanas puros que conocen la verdad absoluta. Cuando hayas repartido todas tus riquezas entre los brahmanas, tú y tu esposa debéis abandonar vuestro hogar, llevándoos cada uno solamente una prenda de vestir. Abandona tu hogar y ve al río. Allí debes construir una pequeña cabaña y frente a la cabaña debes cultivar una planta de tulasi en una plataforma elevada. Después de plantar el árbol de tulasi delante de tu casa, debes caminar todos los días alrededor de esa planta de tulasi, servirla ofreciéndole agua y otras cosas, y cantar continuamente el Mahamantra Hare Krishna. Todos los días os enviaré comida suficiente para los dos. Podéis tomar toda la que queráis. El sabio Narada hizo entonces recobrar el conocimiento a los 3 animales a medio matar. En verdad, los animales se pusieron en pie y huyeron rápidamente. Ciertamente el cazador se asombró mucho de ver correr a los animales medio muertos. Entonces ofreció reverencias respetuosas al sabio Narada y regresó a su casa. Después Narada Muni siguió su camino. Al regresar a casa, el cazador siguió exactamente las instrucciones de su maestro espiritual Narada. La noticia de que el cazador se había hecho Vaishnava se propagó por toda la población. En verdad, todos los lugareños hicieron donaciones y presentes al Vaishnava que antes había sido cazador. En un solo día traían comida suficiente para 10 o 20 personas, pero el cazador y su esposa solo tomaban lo que podían comer. Un día, hablando con su amigo Parvata Muni, Narada Muni le pidió que le acompañase a ver a su discípulo el cazador. Cuando los sabios santos se acercaban a donde vivía el cazador, éste les vio desde lejos. Con gran presteza el cazador echó a correr hacia su maestro espiritual, pero no pudo postrarse y ofrecer reverencias porque había muchas hormigas que correteaban por todas partes alrededor de sus pies. Al ver las hormigas, el cazador las barrió cuidadosamente con un trozo de tela. Una vez despejado el suelo, se tendió para ofrecer reverencias. Narada Muni dijo: mi querido cazador, no me asombra tu comportamiento. La persona que practica servicio devocional es, de forma natural, no violenta. Es el mejor de los caballeros. Oh cazador, la no violencia y otras buenas cualidades que tú has adquirido no son muy sorprendentes, pues quienes se ocupan en el servicio devocional del Señor nunca sienten inclinación a hacer daño a otros, llevados de la envidia. A continuación, el cazador recibió a los 2 grandes sabios en el patio de su casa. Extendiendo para ellos una esterilla de paja, les pidió con gran devoción que se sentasen. Entonces fue a buscar agua y lavó con gran devoción los pies de los sabios. Después, marido y mujer bebieron el agua y se la salpicaron sobre la cabeza. Cuando el cazador cantó el Mahamantra Hare Krishna ante su maestro espiritual, el cuerpo le temblaba y los ojos se le llenaron de lágrimas. Lleno de amor extático, levantó los brazos y se puso a danzar, agitando arriba y abajo los pliegues de su ropa. Al ver los signos de amor estático del cazador, Parvata Muni dijo a Narada: ciertamente eres una piedra de toque. Mi querido amigo Narada Muni, eres glorificado por ser el sabio entre los semidioses. Por tu misericordia, hasta una persona de bajo nacimiento como este cazador puede apegarse de inmediato al Señor Krishna. Narada Muni preguntó entonces al cazador: mi querido Vaishnava, ¿tienes ingresos para mantenerte? El ex cazador respondió: por favor, no envíes tantos cereales, envíame solo lo que necesitan 2 personas, no más. Narada Muni aprobó aquella actitud de no querer más que una provisión diaria de alimentos y le bendijo, diciendo: eres afortunado. A continuación, Narada Muni y Parvata Muni desaparecieron del lugar. Así te he narrado el episodio del cazador. Quien escucha esta narración puede entender
la influencia de la relación con devotos. De este modo hemos encontrado otros 3 significados del verso Atmarrama. Añádelos a los anteriores y el total de significados se eleva a 26. Todavía hay otro significado más, que encierra en sí una gran diversidad de sentidos. En realidad hay 2 significados a primera vista y 32 significados sutiles. La palabra Atma se refiere a todas las diferentes expansiones de la Suprema Personalidad de Dios. Una de ellas es la Suprema Personalidad de Dios mismo, Krishna, y las otras son diferentes encarnaciones o expansiones de Krishna. Aquel que se ocupa siempre en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios recibe el nombre de Atmarama. Hay 2 tipos de Atmarama. Uno es el Atmarama ocupado en servicio devocional regulativo y el otro es el Atmarama ocupado en servicio devocional espontáneo. Los Atmaramas que se ocupan en servicio devocional regulativo y los que se ocupan en servicio devocional espontáneo se dividen a su vez en 4 categorías. Los devotos íntimos eternos, los devotos íntimos que han alcanzado la perfección mediante el servicio devocional y los que practican servicio devocional y reciben el nombre de sadhakas, de los cuales hay 2 variedades. Los que practican servicio devocional pueden ser maduros o inmaduros. Por lo tanto, los sadhakas son de 2 clases, puesto que el servicio devocional de los devotos puede ser regulativo o espontáneo, y puesto que en cada una de esas 2 divisiones hay a su vez 4 grupos, juntos forman 8 variedades. Mediante la práctica de servicio devocional regulativo, la persona se eleva al plano de los devotos íntimos eternamente perfectos, es decir, sirvientes, amigos, superiores o mujeres amadas. Cada uno de estos, a su vez, puede ser de 4 variedades. Entre los que han alcanzado la perfección mediante el servicio devocional, hay sirvientes, amigos, superiores y doncellas amadas. De forma similar, hay 4 tipos de devotos maduros. En la categoría del servicio devocional regulativo hay, además, devotos inmaduros, de los cuales hay también 4 variedades. De ese modo, en el servicio devocional regulativo hay en total 16 variedades. En la senda del servicio devocional espontáneo también hay 16 categorías de devotos. Tenemos así un total de 32 tipos de Atmaramas que disfrutan del Señor Supremo en esas 2 sendas. Si calificamos esos 32 tipos de devotos con las palabras Muni, Nirgranta, Cha y Api, los significados pueden aumentar de diversas formas y se pueden ampliar con mucha profundidad. Cuando añadimos a estos 32 tipos de devotos los 26 anteriores, tenemos un total de 58. Escucha ahora acerca de más manifestaciones de significados. De ese modo, cuando añado la palabra cha a una palabra tras otra, formo un compuesto. Se pueden tomar así los distintos nombres de Atmaramas 58 veces. De ese modo, se puede repetir la palabra Atmarama con cha por cada uno de los 58 significados. Siguiendo la regla antes expuesta y rechazando todas menos la última, conservamos la que representa todos los significados. Cuando hay palabras con la misma forma y la misma desinencia de caso, la única que se conserva es la última. Cuando se eliminan todas las cha caras, las adiciones de la palabra cha, la única palabra, Atmarama, que queda, permite entender 58 significados distintos. Con la palabra en plural, vriksha, árboles, se indican todos los árboles, como los árboles de los banianos, las higueras, los árboles capita y los árboles de mango. El verso Atmarama es como la oración: en este bosque muchos árboles dan fruta. Todos los Atmaramas ofrecen servicio devocional al Señor Krishna. Después de pronunciar la palabra Atmarama 58 veces, tomando cha en sentido conjuntivo, se puede añadir la palabra Munayaha. Eso significará que también los grandes sabios ofrecen servicio devocional al Señor Krishna,
De ese modo hay 59 significados. Entonces, tomando la palabra Nigrantaha y considerando api en sentido de sostenimiento, he tratado de explicar el significado número 59 del verso. Si tomamos todas las palabras juntas, aparece otro significado. Bien sean atmaramas, grandes sabios o nirgrantas, todos deben ocuparse en el servicio del Señor. La palabra api se emplea entonces en sentido de indagación y a continuación puede pronunciarse 4 veces la palabra eva, acompañando a 4 palabras. A las palabras urukrama, bhakti, agaituki y kurbanti se les añade la palabra eva una y otra vez. De ese modo se explica otro significado. Ahora he dado 60 significados distintos del verso, pero todavía hay otro significado que también es muy evidente. La palabra atma se refiere también a la entidad viviente que sabe acerca de su cuerpo. Esa es otra característica. Desde el señor Brahma hasta la insignificante hormiga, todos los seres forman parte de la potencia marginal del Señor. La potencia del señor Vishnu se resume en 3 categorías: la potencia espiritual, las entidades vivientes y la ignorancia. La potencia espiritual está plena de conocimiento. Las entidades vivientes, aunque pertenecen a la potencia espiritual, están sujetas a la confusión. Y la tercera energía, que está llena de ignorancia, es siempre visible en las actividades fruitivas. La palabra Kshetragya se refiere a la entidad viviente, al disfrutador, al director y a la naturaleza material. Las entidades vivientes vagan en diferentes especies de vida por los diversos planetas, pero si por casualidad obtienen la compañía de un devoto puro, sadhu, abandonan todas las demás ocupaciones y se ocupan en servicio al Señor Krishna. He explicado así 60 significados diferentes y todos ellos apuntan hacia el servicio al Señor Krishna. Después de dar tantos ejemplos, ese es el único significado. Ahora, debido a tu compañía, ha surgido otro significado. Esas olas de significado se levantan debido a tu servicio devocional. El señor Shiva dijo: tal vez yo lo conozca, o tal vez Shukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, lo conozca. Tal vez Vyasadeva conoce o no conoce el Srimad Bhagavatam. En suma, el Srimad Bhagavatam, el Purana Inmaculado, se puede aprender solo por medio del servicio devocional y no mediante la inteligencia material, los métodos especulativos o los comentarios imaginarios. Tras escuchar todas las explicaciones de los diversos significados del verso Atmarama, Sanatana Goswami quedó muy asombrado. Postrándose a los pies del loto del Sri Chaitanya Mahaprabhu, ofreció oraciones. Sanatana Goswami dijo: mi querido Señor, tú eres la suprema personalidad de Dios, Krishna, el hijo de Maharaj Nanda. Todas las escrituras védicas son vibraciones producidas por tu respiración. Mi querido Señor, tú eres el orador original del Bhagavatam. Tú, por lo tanto, conoces su verdadero significado. Excepto tú, nadie puede entender el significado confidencial del Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: ¿por qué me glorificas a mí personalmente? Debes entender la posición trascendental del Srimad Bhagavatam. ¿Por qué no consideras este importante punto? El Srimad Bhagavatam es tan grande como Krishna, el Señor Supremo, y refugio de todo. En todos y cada uno de los versos del Srimad Bhagavatam y en todas y cada una de sus sílabas hay variedad de significados. El Srimad Bhagavatam está escrito en forma de preguntas y respuestas. De ese modo se establece la conclusión. Quien escucha esas preguntas y respuestas queda enormemente asombrado. Ahora que Sri Krishna, la verdad absoluta, el amo de todos los poderes místicos, ha partido a su propia morada, por favor, dinos, ¿quién protege actualmente los principios religiosos? Después de que el Señor Krishna regresase a su morada junto con los principios religiosos y el conocimiento trascendental, este Purana, el Srimad Bhagavatam, ha aparecido en la era de Kali como el sol para iluminar
a quienes carecen de visión espiritual. De ese modo, como un loco, he explicado el significado de un solo verso. No sé quién podría aceptar eso como evidencia probatoria. Solo quien se vuelve loco como yo podrá entender el significado del Srimad Bhagavatam conforme a este método. Juntando las manos, Sanatana Goswami dijo: Mi Señor, me has ordenado que escriba un manual de instrucciones acerca de las actividades de los Vaishnavas. Soy una persona de muy bajo nacimiento. No conozco la buena conducta. ¿Cómo podría yo escribir reglas autorizadas acerca de las actividades Vaishnavas? Por favor, dime tú personalmente cómo escribir ese difícil libro acerca del comportamiento Vaishnava. Por favor, manifiéstate en mi corazón. Si tú mismo me hicieses el favor de manifestarte en mi corazón y me dirigieses personalmente a la hora de escribir ese libro, entonces, pese a mi bajo nacimiento, podría tener la esperanza de lograr escribirlo. Tú puedes hacerlo porque eres la suprema personalidad de Dios y todas tus directrices son perfectas. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: todo lo que quieras hacer, podrás hacerlo correctamente por la gracia del Señor Krishna. Él manifestará el significado verdadero. Puesto que me has pedido una sinopsis, escucha por favor unas cuantas indicaciones. Al comienzo explica que hay que refugiarse en un maestro espiritual genuino. En tu libro debes explicar las características del gurú genuino y del discípulo genuino. Así, antes de aceptar un maestro espiritual es posible estar seguros de la posición del maestro espiritual. De forma similar, el maestro espiritual también puede estar seguro de la posición del discípulo. Debes describir a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, como el objeto de adoración y debes explicar el Bija Mantra para la adoración de Krishna, así como el de Ram o de cualquier otra expansión de la Suprema Personalidad de Dios. Debes explicar la cualificación necesaria para recibir un mantra, la perfección del mantra, la purificación del mantra, la iniciación, los deberes matutinos, el recuerdo del Señor Supremo, la limpieza y el aseo de la boca y de otras partes del cuerpo. Debes explicar que por las mañanas hay que cepillarse los dientes, bañarse, ofrecer oraciones al Señor y ofrecer reverencias al Maestro Espiritual. Debes también explicar que hay que ofrecer servicio al maestro espiritual y pintarse el cuerpo con urdhva pundra, tilak, en 12 puntos, y que hay que estampar en el cuerpo los santos nombres del Señor o los símbolos del Señor, como el disco y la maza. Después debes explicar que hay que adornarse el cuerpo con gopi chandan, llevar un collar de cuentas, recoger hojas del árbol de tulasi, lavar la ropa, limpiar el altar y la casa o el apartamento, e ir al templo y tocar la campana para atraer la atención del Señor Krishna. Explica también la adoración de la deidad, en la que se deben ofrecer alimentos a Krishna un mínimo de 5 veces al día y a las horas debidas acostarle en una cama. También debes explicar el proceso para ofrecer arati y la adoración del Señor conforme a las listas de 5, 16 o 50 artículos. Debes explicar las características de las deidades, así como de la Salagram Shila. También debes explicar la visita a las deidades en el templo y los viajes a lugares santos, como Vrindavan y Dwaraka. Debes glorificar el santo nombre y explicar que hay que poner mucha atención en abandonar las ofensas en el canto del santo nombre. Debes enunciar también las características del Vaishnava y explicar que se deben abandonar o anular toda clase de sheva aparadas, las ofensas en la adoración de la deidad. Debes hablar de los artículos de adoración, como el agua, la caracola, las flores, el incienso y la lamparilla. Debes también mencionar el canto en voz baja, la ofrenda de oraciones, el caminar alrededor, el ofrecer reverencias. Debes explicar todo esto en detalle. Otros temas que debes explicar son el método de realizar puras charan, el tomar Krishna Prasadam, el evitar los alimentos no ofrecidos y el no blasfemar contra los devotos del Señor. Debes explicar las características del devoto,
la forma de relacionarse con devotos, cómo satisfacer a un devoto ofreciendo servicio y cómo abandonar la compañía de no devotos. Debes explicar también la gran importancia de escuchar regularmente la recitación del Srimad Bhagavatam. Tienes que explicar los deberes rituales que deben realizarse cada día y también debes explicar los deberes quincenales, en especial cómo se observa el ayuno quincenal los días de Ekadasi. Debes explicar también los deberes de cada mes y debes explicar en especial la observancia de ceremonias como Janmashtami, Ram Navami y Nrsimha Chaturdashi. Debes explicar el día de Ekadasi, Janmashtami, Vamana Dwadasi, Rama Navami y Nrsimha Chaturdashi. Debes recomendar que se evite el Ekadasi mixto y que se observe el Ekadasi puro. También debes explicar la falta en que se incurre por no observar Ekadasi. Hay que ser muy cuidadosos en estos aspectos. Quien no esté muy atento será negligente en su práctica del servicio devocional. Todo lo que digas acerca de la conducta Vaishnava, el establecimiento de templos, Vaishnavas y deidades y todo lo demás, debes apoyarlo con el testimonio de los Puranas. Debes dar explicaciones generales y específicas de la conducta y las actividades del Vaishnava. Debes dar un esquema de las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer. Todo ello debes explicarlo en forma de reglas y de etiqueta. He dado así un esquema de los principios regulativos Vaishnavas. Lo he expuesto brevemente, solo para darte una pequeña orientación. Cuando escribas acerca de esos temas, Krishna te ayudará despertándote espiritualmente. He explicado así la misericordia que el Señor Chaitanya concedió a Sanatana Goswami. Quien escuche estos temas verá su corazón limpio de toda contaminación. El autorizado poeta Kavi Karnapur ha escrito un libro titulado Chaitanya Chandrodaya Nataka. Ese libro explica lo especial misericordia con que Sri Chaitanya Mahaprabhu bendijo a Sanatana Goswami. Srila Sanatana Goswami, el hermano mayor de Srila Rupa Goswami, era un ministro muy importante del gobierno de Hussain Shah, el gobernador de Bengal, y era considerado una gema muy brillante en su asamblea. Poseía todas las opulencias de la posición real, pero lo abandonó todo para aceptar a la joven diosa de la renunciación. Aunque externamente su aspecto era el de un mendicante que ha renunciado a todo y tenía el corazón lleno del placer del servicio devocional, así podría compararse a un lago profundo cubierto de musgo. Él era el objeto de placer para todos los devotos que conocían la ciencia del servicio devocional. En cuanto Sanatana Goswami llegó ante el Señor Chaitanya y el Señor, nada más verle, le otorgó su misericordia. El Señor, cuya tez es del color dorado de una flor champaca, le recibió con los brazos abiertos y mientras le abrazaba, le expresó su gran afecto. Con el paso del tiempo, las noticias trascendentales de los pasatiempos de Krishna en Vrindavan se habían perdido casi por completo. Para formular explícitamente esos pasatiempos trascendentales, Sri Chaitanya Mahaprabhu dotó de poder a Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami con el néctar de su misericordia para que llevasen a cabo esa labor en Vrindavan. He explicado así la misericordia que Sri Chaitanya Mahaprabhu otorgó a Sanatana Goswami. Quien escuche esta narración verá disminuir la tristeza de su corazón. Quien lea estas instrucciones dadas a Sanatana Goswami cobrará plena conciencia de las diversas expansiones del Señor Krishna y del proceso de servicio devocional conforme a los principios regulativos y al amor espontáneo. De ese modo se puede conocer todo perfectamente. El devoto puro que lea estas instrucciones podrá entender el amor por Krishna, las velocidades del servicio devocional y la conclusión del servicio devocional. Todo el que estudie estas instrucciones podrá entender todas esas cosas hasta su conclusión final. Aquel para quien los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu son lo más amado en la vida, podrá conocer la conclusión de estas instrucciones. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia, yo, Krishnadas, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos.